Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a ver los cambios de estado de la materia y cómo se llama a estos procesos en el cual se realiza dichos cambios. Comencemos entonces. Los cambios de la materia, de estado, en este caso, pueden producirse por aumento de la temperatura o por la disminución de la temperatura. ¿Ya? Cuando se produce por el aumento de la temperatura se denomina fusión y vaporización, ¿no? Que más adelante les voy a explicar de qué se trata. Y los cambios de estado que pueden producirse por la disminución de la temperatura son la licuefacción y la solidificación. ¿Ya? Los cambios de estado anteriores son graduales, es decir, que no suceden rápidamente, ¿no? Sino que van a seguir un proceso. Pero existe un cambio de estado más drástico en el que pasa directamente de sólido a gas o viceversa, ¿ya? Eso se denomina sublimación, siendo más común el caso de la transformación de un gas a un sólido al bajar la temperatura de forma muy acusada o gradualmente, ¿ya? Entonces vamos a ver cada uno de estos estados para que ustedes también me puedan comprender de qué estamos hablando. Comencemos. Vamos a empezar con lo que es la fusión. La fusión es el proceso mediante el cual un material en estado sólido se transforma a líquido al aumentar la temperatura, ¿no? Como ejemplo tenemos aquí un cubo de hielo. Los cubos de hielo cuando están a una temperatura mayor pues empiezan a derretirse y todo ese proceso se llama fusión, ¿ya? La temperatura a la cual se produce este cambio de estado se le denomina punto de fusión. Cada materia tiene su propio punto de fusión. Continuamos con el siguiente, que es la vaporización, ¿ya? Este proceso consiste en el paso de una sustancia en estado líquido al estado gaseoso, ¿no? Y esto sucede cuando se aumenta la temperatura. Este paso se produce generalmente al aplicarle calor. Y en este caso se denomina ebullición, ¿no? A la temperatura en la que ocurre el cambio de estado se le denomina punto de ebullición. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos, ¿no?, una olla que ponemos al fuego, pues esta está en punto de ebullición y se está evaporando, ¿ya? O cuando secamos la ropita, ¿no?, la secamos mojada. Pero ¿qué pasa? Lo ponemos al solcito y el calor del sol hace que todo el agua que está en esa ropita se vaya evaporando y así pueda secarse. O cuando en los ríos, lagos, mares, ¿no?, todo lo que tenga agua, por el efecto del calor del sol, pues se va evaporando también poco a poco. Hay muchas sustancias líquidas que si se dejan a temperatura ambiente se van transformando poco a poco en gas sin que haya un aumento de la temperatura. Por ejemplo, tenemos las colonias, los perfumes, ¿no?, que está dentro del envase en estado líquido, ¿no? Pero cuando apretamos el botoncito para que salga, pues se convierte en estado gaseoso. En este caso no se necesita que exista calor, ¿no? ¿Qué se llama a este proceso? Se llama evaporación y sucede solo en la superficie, ¿ya? Entonces esa es la vaporización, que es otro cambio del estado de la materia. Vamos a seguir con el siguiente, la licuefacción o condensación. En este cambio de estado se produce el paso de un gas a el estado líquido por un proceso inverso a la ebullición. Es decir, que cuando ponemos, por ejemplo, una ollita, ¿no ve? Está, como en la imagen podemos ver, está evaporándose, pero al chocar con los vidrios, ¿no?, en este caso, como ven en la imagen, pues este se va a convertir en estado líquido. ¿Por qué? Porque el vidrio está a una temperatura más baja que el vapor, ¿ya? Entonces, miren, se va convirtiendo en estado líquido. Eso se llama condensación. En la naturaleza también sucede eso todos los días, la condensación. Por ejemplo, nos dice que cuando la superficie está a una cierta temperatura, ¿ya?, en este caso una temperatura muy baja, el amanecer de los días fríos, nos dice en este caso, cuando la temperatura es baja,
el vapor de agua del aire se condensa y se deposita sobre la superficie en las hojas, ¿no? Si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de visitar, por ejemplo, los yungas o algún lugar donde haya mucha naturaleza, van a fijarse en la mañana muy temprano, ¿no? Las hojitas aparecen mojadas. De estas, nos dice, se forman las gotas de rocío. A la temperatura a la que ocurre se le denomina punto de rocío. ¿Ya? Entonces en la naturaleza también pasa lo que es la condensación. Pasemos a ver el siguiente. Es la solidificación. Es el proceso por el cual una sustancia que está en estado líquido se transforma en una sustancia sólida, ¿no? Y eso ya lo conocemos al disminuir la temperatura. Por ejemplo, ponemos en un envase líquido, como ven en la imagen, ¿no? Estamos poniendo en un envase de cubos de hielo, lo vamos a poner a la nevera para que pueda congelarse, ¿no? Ahí está a un punto de a una temperatura muy baja y se va a transformar en cubos de hielo. La temperatura a la cual sucede este proceso se llama fusión, ¿ya? Proceso inverso o fusión. Pasemos a ver el último, que es la sublimación. En algunas ocasiones muy especiales, como les decía en un principio, un material puede transformarse directamente en gas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, el hielo, si ponemos en algún lugar, directamente se convierte en gas, ¿no? O al contrario, un gas puede solidificarse sin pasar por el estado líquido. A estos procesos tan especiales e inversos entre sí se les denomina con el nombre de sublimación. Un ejemplo de sublimación es el hielo seco, ¿no? Ustedes alguna vez han debido ver en la tele el hielo seco, emite vapor sin necesidad de pasar por el estado líquido, ¿no? O la evaporación, por ejemplo, en los polos. ¿Qué pasa? En los polos, cuando hacen una temperatura alta, pues el hielo empieza a evaporarse, ¿no? Y no está pasando por el estado líquido. Entonces a eso se denomina sublimación, ¿ya? Entonces esos son los estados que hemos visto el día de hoy. Hasta la siguiente clase.